Antes de iniciar a hablar de Automation Studio, vamos a hacer una lectura general a los dos principales eh, estándares asociados a todo lo que es la conexión de motores eléctricos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de manera general de lo que es la comparación de NEMA y de IS, principalmente de los diagramas esquemáticos de cada uno de de estas dos normas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo este documento en el cual sencillamente vamos a recordar un poco más cada una de la simbología asociada a estos dos estándares, ¿sí? Entonces, NEMA e IS. Recordemos que IS es el estándar europeo, mientras que NEMA es el estándar americano. ¿Por qué hago énfasis en que hagamos un repaso general de la simbología de estos dos estándares? Porque estos dos estándares los soporta Automation Studio. Entonces, es muy importante pues que tratemos de ir viendo cuáles son sus principales diferencias y similitudes. Yo no es que les vaya a pedir que se aprendan cada uno de los símbolos, porque son aproximadamente más de 3.000 símbolos que contienen ambos estándares. Entonces, lo importante el día de hoy es que repasemos y revisemos los más importantes. Entonces, vamos a ver los primeros que tenemos acá. Tenemos acá en esta parte la descripción del componente, ¿sí? Cuál es cómo se comporta ya en un esquema eléctrico y aquí la simbología que tenemos tanto en NEMA como en IS. Entonces, observemos, voy a hacer énfasis únicamente en los que vamos a estar trabajando en Automation Studio y como tal, los que más adelante vamos a estar utilizando en el laboratorio de electrónica de manera física. Entonces, el primero, un circuit breaker o un interruptor eléctrico. Sí, entonces observemos que en NEMA pueden venir en esta tipología. Vuelvo y repito, no es que quiera que los aprendan a dibujar, sino que al menos ustedes abstraigan una idea. Entonces, observemos que trae de manera general tres secciones en las cuales están ligadas tal cual como un contactor, ¿se acuerdan? Entonces, vemos esta línea que es común, esta que es común y esta también que es común. Que cada vez que yo activo y desactivo mi circuit breaker, entonces yo lo hago de manera síncrona, es decir, o los activo todos al tiempo o los desactivo todos, perdón, los activo o los desactivo simultáneamente. Por eso es que traen esta línea aquí continua. Esa línea continua, cada vez que veamos línea continua, hace referencia a que estos interruptores se activan y se desactivan de manera síncrona. No son independientes. Todos se activan y se desactivan de manera simultánea. Lo mismo en IS. En IS observemos que es perdón, es un estándar en el cual pues nosotros, la simbología que manejamos acá pues es mucho más similar a toda la simbología que ustedes han manejado en su electrónica. Entonces observemos que aquí un circuit breaker sencillamente son tres interruptores normalmente abiertos que están conectados de manera síncrona. ¿Claros acá? Espero que sí. Aquí vamos a ver los interruptores magnéticos, termomagnéticos, ¿sí? Entonces observemos que cada vez que ustedes vean este símbolo de ese pulso, bueno, no sé cómo llamarlo, de este medio rectángulo que tenemos acá, siempre hay que asociar a que es un dispositivo térmico. Siempre que vean esto así, es térmico. Vengan, me adelanto acá un poco a todo lo relacionado a la simbología. Bueno, es que es extremadamente extensa, pero bueno, pero sencillamente quiero que lo tengan presente. Entonces, esto es un magnético, ¿sí? Un interruptor magnético, bobinas. Este es muy importante porque ya saben que cada elemento que manejemos en automatismos eléctricos, a ellos siempre van a estar asociados unas bobinas, ¿sí? Unas bobinas que son como registros de memorias, tal cual como ustedes manejaban allá en su electrónica digital, en microcontroladores.
que cuando ustedes, por ejemplo, manejaban un determinado puerto, internamente ustedes tenían acceso a la memoria de registro de ese puerto, ¿sí? Entonces, nuestras memorias de registro en autómatas eléctricos son las bobinas. ¿Qué quieren decir? Que si yo tengo, por ejemplo, en IEC, un interruptor termomagnético así, internamente yo tengo una bobina, ¿sí? Asociada a mi contactor, a mi breaker, es decir, a cualquier tipo de accionamiento eléctrico, electromecánico o termomagnético, siempre va a tener asociada una bobina. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta cambie, tenemos nuestro registro de memoria o bobina, la cual también nos va a cambiar, ¿sí? Es decir, si esta se activa, digamos, en software nosotros tenemos nuestra bobina que se va a activar y desactivar. Estas bobinas nosotros las alcanzamos a ver allá en el laboratorio con la nomenclatura de A1, perdón, de 13 y 14. No sé si se acuerdan, muchachos, que teníamos la relación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se acuerdan que en los contactores teníamos otra sección que decía 13, 14? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, espero que sí. Ese 13 y 14 hacen referencia a esta bobina, es decir, que aquí conmuta, pero tenemos adicionalmente una bobina que podemos utilizar para asociar el autómata eléctrico a otra función. Eso ahorita lo explico en más en detalle cuando estemos simulando en Automation Studio. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de contactores, ¿sí? Los contactores o contactos básicos tenemos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Entonces, observemos que con estos pues estamos relativamente familiarizados con los normalmente cerrados y normalmente abiertos, pues que hacen referencia a una bobina de tipo lógico. Entonces aquí observen que es como un condensador abierto y un condensador cerrado. Esos son de los más importantes, muchachos. Vamos a tener interruptores confusibles, ¿sí? Entonces observen que el símbolo clásico en IS del fusible es este que ustedes pues ya lo distinguimos de cierta manera, y el fusible en NEMA, pues que es este rectángulo con esas barras a los lados. ¿Listo? Este es muy importante, ya que aquí tenemos nosotros el símbolo de tierra. Observen que el símbolo de tierra pues es básicamente el mismo para los dos estándares. El símbolo para motores de inducción monofásicos y trifásicos. Entonces, pues, eh, creo que en esto pues no hay mucha diferencia. En IS pues ya vemos que está el 3 con la M y la referencia a la corriente alterna, ¿sí? Dispositivos de señalamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos los básicos que son, por ejemplo, indicadores lumínicos. Entonces tenemos este que es más común a los sistemas eléctricos IS que se manejan en diagramas eléctricos o en planos eléctricos, que es el clásico círculo con la X que hace referencia a que puede ser una bombilla, una pantalla, una luz incandescente, en fin. Y en NEMA pues tenemos esta. Otro muy importante, bueno, todo lo relacionado a instrumentación, entonces en la parte de instrumentación, entonces tenemos que se asocian a un instrumento que pues o es de un terminal o de dos terminales y que generalmente, de acuerdo a cada estándar, internamente trae escrito qué variable va a medir, voltaje, corriente o potencia. Bueno, eso va variando en unas y en otras. Elementos de relés de sobrecarga. Entonces, observemos que aquí volvemos a ver el símbolo del medio rectángulo que les decía, que esto siempre hace referencia a que es un accionamiento térmico, es decir, que puede ser o un contactor o un interruptor, sí, pero que tiene asociado un relé térmico que se va a disparar cuando hay una sobrecarga. Entonces observemos que en NEMA está este, en IS está este, pero de igual manera está este que ya lo habíamos trabajado en clases pasadas, ¿sí? Bueno, interruptores, pulsadores, perdón, normalmente cerrados, normalmente abiertos. Estos que, por ejemplo, son
normalmente de dos posiciones, ¿sí? Que trae un indicador de luz, ¿sí? Estos que son, hoy vamos a trabajar básicamente es IS, pues por lo que es como más, la simbología es más similar. Esto es como algo, una, una apreciación mía, muchachos, no es que eso sea así, sino que a mí se me hace que la simbología de IS es mucho más parecida a la simbología electrónica que nosotros manejamos comúnmente. Entonces, por ejemplo, pulsador normalmente cerrado, normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado y abierto con cabeza de hongo, así se llama en inglés, pero que son de cabezote, se les llama acá a nivel comercial. Y pues los diferentes elementos electrónicos que nosotros manejamos, resistencias, y esto ya lo relacionado a diferentes tipos de sensores. Estos son sensores todos de nivel, mire, todos estos son flotadores y sensores de flujo. Entonces, este es el símbolo. Nosotros estos, pues no, la verdad no los vamos a alcanzar a trabajar. Transformadores, entonces diferentes tipos de transformadores de voltaje. Entonces observen que en NEMA pues se trabaja la simbología mucho más parecida a la que nosotros conocemos con la simbología que nosotros trabajamos comúnmente con circuitos electrónicos. Por favor, los que están que se escriben por el chat, más tarde se escriben. Transformadores en IS y en NEMA, pues creo que el símbolo del transformador con el que más estamos familiarizados y que trabajamos en clases pasadas fue el de NEMA. Ay, Dios mío, siguen escribiendo. El chat, por favor, no es para eso. Bueno, ahora sí, lo realmente importante. Es momento de recordar los circuitos básicos de conexión de motores trifásicos. Entonces, ojo, vuelvo y repito, esto ya lo habíamos trabajado en clases pasadas, pero yo sé que tal vez se nos olvidó. Entonces, aquí vamos a tener sencillamente diagramas de conexión de arranque directo de motores. Entonces aquí tenemos un arranque directo únicamente con un relé térmico y un contactor a la línea trifásica y el motor. Entonces vuelvo y repito, las tres fases, entonces observemos cómo es en IS, cómo es en NEMA. Entonces en NEMA tenemos las entradas L1, L2 y L3 y aquí lo mismo. Aquí, contactor, entonces aquí tenemos como tal el contactor con este círculo y este símbolo, podríamos decirlo, de condensador, que sería el contactor 1, y ya el relé térmico. Entonces recordemos el medio rectángulo que siempre nos hace referencia a un accionamiento termomagnético. Entonces aquí tenemos el de NEMA. Entonces, des en cuenta que son relativamente muy similares. Perdón, que aquí se me adelantó. Son muy similares, pero con esa característica en relación a los símbolos. Ojo, vuelvo y repito, o sea, quiero es que recuerden eso. Entonces, aquí tenemos todo lo que es el circuito de fuerza o circuito de potencia y aquí lo del circuito de control. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que, pues digamos, de acuerdo a la simbología que uno maneja, entonces la simbología en IS, pues se maneja el circuito de control generalmente en una estructura de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, mientras que en NEMA se maneja el circuito de control con una simbología generalmente de izquierda a derecha o de lado a lado, entonces no se les olvide. IS de arriba hacia abajo y NEMA de lado a lado o derecha a izquierda. Entonces, en el circuito de fuerza, como lo vemos acá, entonces, en ambos estándares generalmente se muestran de arriba hacia abajo. ¿Sí ven? De arriba hacia abajo. Mientras que para lo relacionado al circuito de fuerza, ¿sí? En IS también se mantiene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como lo quieran observar. Mientras que en NEMA se mantiene es de izquierda a derecha o de lado a lado. Así de sencillo. Bueno, en este aspecto cabe resaltar que generalmente se manejan los mismos elementos, ¿sí? Entonces observemos que aquí sencillamente
vamos a tener que se tiene un arranque y para de motor, se tiene un start y un stop, que es si ya vamos a pasar a simularlo en Automation Studio y lo vamos a armar poco a poco. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta esta parte lo relacionado a la comparativa perdón, de NEMA y de IEC. Vamos a entrar ahora sí a trabajar con Automation Studio. Espérenme en un momento, por favor. ¿Todos pueden ya ver mi pantalla, muchachos? No, señor. ¿No? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Ya esperen un momento. Ahora sí, muchachos. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, Automation Studio es un software multipropósito cuya principal área de aplicación está en todo lo relacionado a automatización industrial. Por lo tanto, trae diferentes tipos de herramientas, las cuales permiten trabajar todos los diferentes campos que incluye la automatización, que quiere decir máquinas eléctricas, electrónica industrial, electrónico de potencia, neumática, entre otras. Es decir, a eso voy con lo que es un software multipropósito. ¿Sí? Podemos trabajar neumática, hidroneumática, máquinas eléctricas y demás en este tipo de programas. Entonces, la versión que yo estoy utilizando es la versión 6 que les había comentado, pues eh, esta fue la que logré descargar e instalar. Tal vez el entorno o la apariencia de la versión 6 a la que ustedes tienen, pues tal vez varíe en una que otra cosa, pero ya lo que estuve revisando en relación a las funcionalidades y demás, por ejemplo, de la versión 5.0, la 5.2 y las otras que tengo entendido que son las que consiguieron, básicamente tiene lo mismo. Digamos, las ventanas, tal vez los iconos son un poco más pequeños, pero la estructura y el alcance como tal del software sigue siendo el mismo. Es decir, no hay mucha diferencia. Tal vez, como les decía, lo único que cambian son los iconos, lo que cambia es la posición de las ventanas, pero básicamente tienen las mismas funcionalidades que mm, tiene la versión 6, que es la que les voy a mostrar a continuación. Bueno, entonces, ¿alguien se tomó la tarea de leerse un manual, un tutorial de esto o todos estamos en ceros?
Eso, todos estamos en ceros. Qué bueno saberlo. Entonces, aquí tengo una sección que está todo lo relacionado a los proyectos que yo vaya a ir abriendo y que vaya a ir trabajando. Y aquí tiene todo lo relacionado a la librería. En algunos casos, este, esta sección de la librería puede ser que no esté. En mi caso, generalmente está aquí en Library Explorer. En Library Explorer es donde están asociadas todas las librerías que tiene asociada esta versión de Automation Studio. Entonces aquí tenemos todo lo de librerías, aquí tenemos todo lo de ventanas, por ejemplo, ya vamos a hablar de esta sección que lo relaciona a conectores y demás, ventanas de edición, simulación, entre otros. Entonces, las que más vamos a trabajar hoy nosotros es la de simulación y la ventana principal. Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener todo esto que es el espacio asociado o relacionado a edición de sus circuitos. Es decir, toda esta parte de acá es lo que nosotros utilizamos para editar nuestros circuitos. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, una vez que uno abre Automation Studio, entonces lo primero que podemos observar son las diferentes librerías. Entonces, aquí nosotros, para ir al punto y optimizar el tiempo, entonces, por eso me tomé el espacio para hablar un poco de lo relacionado a IS y NEMA. Entonces, observemos que acá tiene los dos estándares Automation Studio para toda la parte electrotécnica, que es la que nosotros vamos a utilizar para el control de los motores de inducción. Entonces, aquí uno puede desplegar los menús y digamos que se van a encontrar diferentes subsecciones en las cuales encontramos, de acuerdo a cada estándar, todo lo que nos ofrece Automation Studio. Líneas y conexiones, control, potencia, energía, instrumentos de medida, componentes activos y pasivos y otro tipo de elementos. Mientras que en NEMA también tenemos básicamente lo mismo, tenemos líneas de conexión, control y demás. Lo que va a cambiar, muchachos, en este caso es lo relacionado a la simbología que mencionaba previamente de cada uno de los componentes de los autómatas eléctricos. Entonces, nosotros por ahora vamos a trabajar todo lo relacionado a IS. Bueno, entonces aquí lo primero, crear un proyecto, que es el objetivo de la clase de hoy. Vamos a crear un proyecto y aquí nos aparecen los diferentes estándares que nosotros podemos utilizar en Automation Studio. Entonces aquí tenemos los templates o como los borradores que se pueden utilizar de acuerdo al estándar que usted quiere. Entonces aquí, por ejemplo, también aparece ANSI, ISO, online, que es de una línea, y esta también, IS y NEMA, que son pues como de los más utilizados a nivel industrial. Entonces acá, en mi caso, vuelvo y repito, tal vez a ustedes les aparezca diferente, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces uno debe crear un proyecto con el IS electrotécnico. Entonces aquí yo le doy doble clic. ¿Mm? Y aquí ya automáticamente queda mi espacio, ¿sí? Aquí observen que se abrió un Project 2, Electro 1. Entonces, pues, acá yo sencillamente selecciono este si no lo voy a utilizar. Y acá, bueno, perdón, aquí todavía, hasta que no cree mi proyecto, en este caso Project 2, entonces ahorita procedemos a borrar esto, pero aquí no va a haber ningún problema si usted va trabajando en en Project 1, en Project 2, siempre y cuando tenga presente qué estándar está utilizando. ¿Claro está ahí, muchachos, o no? Sí, señor. Bueno, no se me duerman que esto se pone interesante. Bueno, entonces vamos a armar como tal un arranque directo, ¿sí? Que fue lo mismo que hicimos en K-décimo, pero yo sé que tal vez de pronto se les olvidó, entonces vamos a hacerlo nuevamente aquí en Automation Studio. Entonces, vamos a buscar los diferentes elementos que podemos encontrar en la librería de cada uno de los estándares. Entonces,
Ya estando aquí en la electrotécnica IS, entonces, por ejemplo, vamos a ver todo lo de control. Entonces tenemos protecciones, relevos de protección, contactos de protección, interruptores, sensores interruptores, conmutadores, solenoides, es decir, aquí están todos los elementos asociados al control. Entonces, por ejemplo, aquí es donde están las bobinas de los contactores y bobinas de relevos. Y PLC, que es lo que vamos a trabajar en automatismos programables. Tenemos aquí toda la sección relacionada a potencia. Fuentes de energía, convertidores de energía, transformadores, arrancadores de motores, arrancadores suaves, variadores de frecuencia, que es lo otro que nos hace falta en este curso, contactores y motores. Entonces, por ejemplo, yo selecciono motores y aquí observamos los diferentes tipos de motores. Entonces, mucho ojo que aquí se abre una subsección o un apartado de esta librería en la cual cada vez que ustedes vean aquí hacia una de las esquinas esa cruz o ese más, que quiere decir que no es el único elemento, sino que adicionalmente trae otra subsección internamente. Entonces, por ejemplo, aquí en motores DC, yo le doy doble clic y observemos que aquí se me abrió una nueva ventana donde aquí tengo motores Shunt, motores de bobinado separado, es decir, los diferentes tipos de motores DC que yo puedo encontrar aquí en Automation Studio. Si usted quiere trabajar un motor DC convencional, entonces, por ejemplo, aquí selecciona este, debe seleccionarlo. Y en este software es muy parecido a la mecánica que uno maneja con Proteus. Este es un software de drag and drop, ¿qué quiere decir? De agarre y arrastre, agarre y arrastre. Usted selecciona su elemento, lo lleva a la ventana de edición y lo suelta, ¿sí? Entonces, una vez que uno selecciona y arrastra el elemento que necesita, usted aquí le puede poner un alias que ya vamos a ver más adelante para qué sirve. Entonces, usted aquí le puede poner M1, M2, es decir, un nombre, un seudónimo con el cual usted lo va a identificar en el programa. ¿Listo? Bueno, eso lo puede hacer en ese mismo momento o sencillamente más adelante cuando necesite editar cada uno de los componentes de su circuito. Bueno, en mi caso aquí era para demostrarles sencillamente cómo era el proceso de seleccionar los elementos. Aquí uno lo selecciona, observen que cuando yo lo tengo seleccionado, se me genera este recuadro con líneas azules punteadas. Entonces yo lo selecciono y le doy suprimir para borrarlo, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí a los componentes que nosotros necesitamos para simular el arranque de nuestro motor trifásico. Entonces, vamos a ir a fuentes de energía y observemos que aquí tenemos fuentes de C, fuentes de dos fases, generadores y líneas trifásicas. Entonces, aquí yo doy doble clic y para el caso de nuestro motor vamos a utilizar 3 fases con neutro. Ojo, esto es muy importante, 3 fases con neutro. Entonces seleccionamos esta y se arrastra. ¿Listo? Entonces aquí yo ¿qué tengo? Aquí que tengo línea 1, línea 2, es decir, fase 1, 2 y 3 y el neutro, ¿sí? Y aquí trae por defecto el voltaje al cual está polarizada nuestra red trifásica. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo quiera editar cada uno de los componentes de mi circuito, entonces le doy doble clic, ¿sí? Y en el caso acá de mi fuente trifásica, pues entonces, si yo quiero cambiar el valor nominal de la fuente trifásica, entonces, por ejemplo, ahí por defecto aparecen 400 voltios, pero para mi caso, pues voy a cambiarlo a 220, ¿sí? Y aquí queda guardado automáticamente y cierro. Entonces acá observemos que como tal de una vez cambio a 220 voltios. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos como tal, como lo voy a hacer directo, entonces voy a conectar las líneas al motor. Entonces ahora vamos a ir acá a todo lo relacionado. Ah, perdón, está aquí en la misma. Entonces, en la misma sección de potencia, voy aquí a motores.
Y aquí sí selecciono un motor asíncrono trifásico. Como tiene el símbolo del más, eso quiere decir que pues hay más motores de diferente tipo, asíncrono. Entonces, por ejemplo, este, que es el motor asíncrono convencional, pero este es el que vamos a utilizar para hacer el arranque delta y estrella, ¿sí? Más adelante. Por ahora vamos a utilizar un motor trifásico convencional, ¿sí? Entonces observemos que acá tenemos, aquí nos va a indicar cuando simulemos la velocidad en RPM, ¿sí? Y aquí las entradas del motor, U, V y W. Bueno, aquí tenemos diferentes maneras de cablear. Entonces, aquí cuando estemos en Home, o en inicio, ¿sí? Aquí tenemos toda esta sección relacionada a cableado o cables, ¿sí? Entonces aquí uno puede ir seleccionando cable por cable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí en Power Wire y voy cableando uno por uno. Entonces observen cómo yo con clic izquierdo voy manteniendo y voy seleccionando a dónde quiero conectar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observen, perdón que acá se me borró mi motor. Entonces, por ejemplo, observen cómo esperen, paro acá el puntero porque acá no nos deja ver bien cómo es que cambia. Al igual que en Proteus, cuando ustedes van a interconectar diferentes elementos en su ventana de edición, aquí en Automation Studio pasa exactamente lo mismo. El símbolo como tal de, de conexión nos va a cambiar. Entonces, observen cómo es el símbolo. Observen que es como una mira de color roja pequeña y yo cuando lo ubico sobre algún elemento en el cual puedo iniciar una conexión, entonces, ¿se observan cómo cambia? ¿Sí pueden ver o no? Sí, señor. Listo. Entonces, acá, ese símbolo, entonces acá puedo cablear uno a uno. Entonces, L1 a U, ¿sí? Yo extiendo el cable y ya cuando me vuelve a cambiar nuevamente, significa que he garantizado la conexión 1. Y así yo lo puedo ir haciendo sucesivamente uno a uno. Pero en este caso podemos utilizar esta herramienta de conexión polifásica. En conexión polifásica, entonces si yo la selecciono de manera automática, entonces yo selecciono solamente uno y automáticamente me hace la extensión del cable tanto de la fase 2 como de la fase 3. Entonces aquí yo, por ejemplo, le voy indicando que L1 va a U y si se dan cuenta que él automáticamente me hizo el cableado de la fase 2 y la fase 3. ¿Claro está ahí? Entonces, por los dos métodos es totalmente válido, ¿sí? Sino que con polifase, pues, en este caso es más sencillo. Ojo porque acá solo tenemos un circuito de fuerza, es decir, vamos a poner a simular el motor, es decir, tan pronto arranquemos la simulación, pues el motor debe comenzar a girar hacia alguno de los lados. Entonces, aquí en Simulation o en simulación, aquí uno le puede dar arranque o simulación normal. O si no, pueden utilizar en este caso el comando Control F1 para arrancar la simulación. Yo aquí también tengo ajustada mi ventana para tener este submenú de simulación. Entonces yo le doy simulación y observen acá que generalmente se suele abrir esta ventana donde le dicen que ya se ha iniciado. Entonces, esta la pueden cerrar a menos que haya un error. Entonces, observen que acá las líneas negras que teníamos en la ventana de edición pasaron a color verde. Cuando pasen a color verde, significan que las líneas están energizadas. Y en el caso acá del motor, se observan que está en rojo y salió esta flecha que va girando de derecha a izquierda, lo cual significa que el motor está girando. Y de igual manera acá nos está mostrando la simulación, las revoluciones por minuto de mi motor. Entonces observemos que ahí va aumentando lentamente.
Si yo quiero simular que mi motor está conectado a una carga, es decir, que le estoy generando mayor o menor torque, entonces yo le puedo dar doble clic izquierdo acá. Perdón, cuando doy doble clic izquierdo sobre el motor, entonces observemos que aquí nos aparece una barra para desplazar en la cual nosotros podemos aumentar los newtons por metro, es decir, aumentamos o disminuimos qué tanta carga puede tener en teoría mi motor conectada al rotor, es decir, entre más newtons por metro significa que el motor está conectado a una mayor carga, es decir, tiene que hacer una mayor fuerza, por lo tanto requiere un mayor torque. Entonces, aquí uno puede aumentar. Observen que a medida que varío acá el torque en el motor, observen que va disminuyendo la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que el rotor está conectado a una gran carga, por lo tanto va a girar más lentamente. ¿Sí? Pues qué pena aquí. Entonces, por ejemplo, aquí lo puse a 2. ¿Sí? Entonces observen que la velocidad como tal del motor va aumentando de manera más lenta. ¿Mm? En cambio, si yo lo dejo en 0, observen que casi que no toma nada de tiempo para llegar a la velocidad máxima. Aquí por defecto los motores trifásicos están configurados para tener una velocidad máxima de 1500 RPM, ¿sí? Eso también nosotros lo podemos ajustar en los parámetros del motor. Claro, hasta aquí cómo es que funciona de manera rápida ese arranque directo del motor. Sí, ingeniero. Bueno, no se me duerman. Entonces, ya saben, si necesito volver a editar mi circuito, es necesario, así como ustedes hacen en Proteus, detener la simulación. Entonces acá, en este rectángulo, yo detengo la simulación y vuelvo nuevamente a la ventana de edición de mi circuito. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es ya incorporar pues los elementos asociados a autómatas eléctricos, pues para hacer debidamente la conexión de un arranque directo. Entonces acá, estos relacionados a los RPMs son las etiquetas propias de mi motor. Entonces ustedes pues las pueden seleccionar y arrastrar y las van pues como ubicando donde mejor les parezca pues para que puedan ir armando y conectando debidamente su circuito. Entonces aquí yo selecciono todo, ¿sí? Perdón. Lo que voy a hacer es darle espacio acá a la entrada de red trifásica y el motor para conectar ¿qué? Mi contactor. Vamos a hacer primero la simulación de un contactor, ¿listo? Es decir, vamos a controlar el arranque del motor solamente con un contactor. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora para lo relacionado a contactor, vamos aquí en la misma librería, vamos a contactores, no sé, yo aquí la verdad lo instalé en inglés, pero en español me imagino que dice contactores, pero está en la misma sección de potencia. Entonces aquí, pues como aquí nos dan los diferentes contactores que trae Automation Studio. Entonces aquí tenemos que de un polo normalmente abierto, ¿sí? Aquí de 3 polos normalmente abiertos, aquí de 3 polos normalmente cerrados, y así todas las posibles opciones, hasta de 4 polos normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar uno normalmente abierto, ¿sí? Entonces, yo lo selecciono y lo arrastro. ¿Listo? Inmediatamente usted lo suelta en la ventana de edición, pues él nos va a abrir acá una ventana de parámetros. En esta ventana de parámetros nosotros vamos a identificar algo muy importante. Aquí tenemos inicialmente data, ¿sí? Ojo porque de acuerdo a la versión esto cambia, pero como les digo, cambiará el menú, pero sigue siendo los mismos parámetros. Entonces, aquí en data, entonces aquí que nos dice, pues que es un contactor normalmente abierto de 3 polos
y aquí trae el nombre. Este es el nombre por defecto que nos le está dando Automation Studio. Y ojo, ténganlo en mente porque estos nombres son los que nosotros vamos a asociar más adelante para el circuito de fuerza, ¿sí? Entonces, ojo con esto. En este caso, ahora no necesitamos saber nada más. Y en Builder, ya aquí nosotros podemos observar cómo es la distribución. Esto que nosotros vemos acá es lo que vemos físicamente en un contactor. No sé si se acuerdan, las entradas que son 1, en este caso 1L1, 3L2, 5L3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí se acuerdan? Como los vimos allá en la universidad, muchachos. No, nadie se acuerda. Entonces, así fue como los vimos en la universidad. Entonces, por ahora lo dejamos así, tal cual. ¿Listo? Entonces acá yo le voy a acomodar aquí un poquito para las conexiones que vamos a hacer más adelante. Entonces, vamos a terminar todo lo relacionado al circuito de fuerza. Entonces, voy a cablear nuevamente. Acá uso la conexión polifásica para pues conectar más rápido. Pero vuelvo y les repito, si quieren hacerlo con fase por fase, pues está bien, no hay problema, como ustedes prefieran hacerlo. Entonces, ojo acá porque ya tenemos un contactor, ¿sí? Este contactor, como les mostré en la universidad, hay que saberlo activar. Los contactores que yo les mostré, por ejemplo, allá en la universidad, eran contactores que manejaban conexiones trifásicas, pero que se podían activar tanto con AC como con DC. Entonces, mucho ojo. Entonces, ahora aquí ya tenemos hasta el momento perfectamente nuestro circuito de fuerza. Ojo, esto es circuito de fuerza. Ahora debemos es implementar nuestro circuito de control. Entonces, para nuestro circuito de control, nosotros necesitamos nuevamente, perdón, ir acá, Power, ¿sí? Y aquí en control, y vamos a ir a las bobinas de los contactores, ¿sí? Entonces, en las bobinas de los contactores, entonces, de acuerdo a cómo sea físicamente nuestro contactor, debemos tomar las bobinas de activación. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tomando la bobina de activación que está al lado de nuestro contactor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si funciona con AC o con DC, yo sencillamente defino acá. Si es una bobina de contactor, tanto AC como DC, o solamente AC, o solamente DC. Entonces, en este caso, pues, yo como de simulación, pues me es indiferente si sea AC o DC. Pero vamos a suponer que es, en este caso, una bobina AC. ¿Listo? Bueno, ahí tengo la bobina. Entonces observemos, tenemos A1 y A2. Por eso vuelvo y repito, cuando vimos en la universidad los contactores, teníamos acá otras entradas adicionales. ¿Se acuerdan que A1 tenía unas entradas en la parte superior y A2 una entrada en la parte inferior? Entonces, este A1 y A2 es la bobina con la que yo voy a activar este. Es decir, si yo polarizo adecuadamente este a AC o a DC, ¿sí? Entonces, cada vez que yo energice KM1, me va a abrir y cerrar KNO1, ¿sí? Es decir, mi contactor 1, que es mi contactor principal. Entonces, por favor, tener presente eso para que no se les olvide. Claro, hasta acá, muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a simular nuestro circuito de control? Entonces, sencillamente lo que quiero hacer es que nosotros le conectemos en serie a esto un interruptor. Entonces, ¿con qué vamos a activar esto? Entonces, lo vamos a conectar a AC. Por ejemplo, yo le doy doble clic acá, ¿sí? Y le doy aquí en Data.
En data, aquí pues en cualquier momento, aquí el nombre del componente. Aquí uno puede decidir qué tipo, bueno, aquí no me lo está dejando cambiar, pues sencillamente aquí nos dice, puede funcionar con AC o con DC, este tipo de contactor, de bobina de contactor, ¿sí? Entonces, como es ACDC, pues en este caso yo lo voy a probar con AC. ¿Qué más voy a conectar a este? Entonces, yo debo asociarle algún tipo de interruptor con el cual pues yo energice este, ¿sí? Es decir, ese va a ser, por ejemplo, mi arranque, un botón cualquiera, un switch con el cual yo puedo energizar KM1 y él me active este. Pero ojo porque observen que aquí tengo KNO1 y este es KM1. Entonces, yo tengo que internamente con el software relacionarlos. ¿Qué quiere decir relacionarlos? Pues que este KM1 efectivamente sea la bobina de activación de este contactor. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, voy y le doy doble clic izquierdo a la bobina del contactor. Voy aquí en este caso a Builder, ¿sí? Y aquí la selecciono, ¿sí? Entonces acá, perdón, que me generó aquí un error. No. Bueno, como les decía, espera que aquí me está generando. Como les decía, entonces necesito relacionar que esta bobina de contactor sea la que me active y me desactive mi contactor KN01. Entonces yo voy al contactor, ¿sí? Y selecciono acá, aquí donde dice duda. ¿Aquí qué quiere decir? Que usted le puede asociar otra entrada al contactor o una bobina de relevo o una bobina auxiliar o un contactor auxiliar. Ya eso pues lo veríamos físicamente en el laboratorio, pero por ahora vamos a asociar únicamente la bobina del contactor, es decir, con la que vamos a activar y desactivar este contactor. Entonces acá la selecciono, ¿sí? Y acá observemos que yo seleccioné aquí, ¿qué le quiere agregar? ¿A qué la quiere relacionar? Entonces yo la selecciono acá y aquí voy, despliego este menú y observen que aquí está KM1, es decir que la bobina, ¿sí? Del contactor 1 que nosotros dejamos para el circuito de fuerza. Me voy a salir, es decir, como les decía, voy a asociar esta bobina, es decir, la que me activa este contactor. Entonces voy al contactor, nuevamente selecciono acá, ¿sí? Donde está la entrada nueva. Y aquí le digo qué elemento, es decir, yo tuviera más bobinas de contactores, me aparecería KM1, KM2, es decir, todas las que yo tuviera en mi ventana de edición, sino que acá sencillamente, como solo tengo una, me aparece KM1. Entonces aquí, una vez que yo la selecciono, me dice, el grupo 1, que es este que está acá, yo le puedo decir grupo 1, grupo 2, el grupo que yo quiera, ¿sí? Será transferido al componente KM1. Los cambios se guardarán en el diagrama. Entonces, aquí efectivamente, él ya me asocia a este contactor, esta bobina del contactor que se llama KM1. Listo, y aquí cierro. Entonces, observen que qué pasó. ¿Qué pasó con el nombre que teníamos del contactor? Si se dieron cuenta que automáticamente el programa me le puso el mismo nombre de esta. ¿Sí se dieron cuenta? Que este antes se llamaba KN01 o KNO1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas ya hacen parte del mismo contactor. Aquí está el contactor y aquí está la bobina de activación. Por favor, muchachos, díganme si me están entendiendo hasta este punto o los estoy confundiendo. Sí, señor, ahí Sí, estamos. señor, ahí se entiende. ¿Ahí se entiende? Bueno. Entonces, como les digo, ya esto que estoy indicando acá es el circuito de fuerza. El circuito de fuerza ya está listo. Como les decía, nos falta es terminar el circuito de control. Entonces, ya tengo la bobina que me va a activar y desactivar mi contactor.
¿Listo? A esa bobina pues yo debo asociarla a algún tipo de interruptor para que cuando yo presione o suelte ese interruptor me active y me desactive mi contactor. Entonces aquí lo que vamos a buscar es en switches o en interruptores pues algún tipo de pulsador. Entonces recuerden que en la simbología y es entonces este es un push button, un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, y aquí ya hay diferentes tipos en los cuales tienen asociado algún tipo de luz. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el básico y ahorita hacemos el cambio para uno que tenga luz como para que ustedes vayan a entender. Entonces lo selecciono y lo arrastro. Entonces, observen que acá lo voy a poner así, ¿sí? Bueno, aquí ya es cuestión aquí uno acomodar bien sus elementos. Entonces, ojo, este S1 que yo tengo en este momento es un pulsador, cualquier tipo de pulsador con el cual yo voy a energizar la bobina de mi contactor. Entonces, aquí ¿qué debo hacer? Entonces, como esto es AC o DC, pues para no ponerme a traer acá o una fuente de DC, entonces pues voy a conectarlo a AC. Entonces, ¿qué debo hacer? Este circuito de control únicamente lo tengo que unir a una fase de mi fuente trifásica y lo cierro con el neutro. Por eso fue que saqué de la librería la red trifásica más el neutro para cerrar el circuito. Es decir, como si fuera un circuito monofásico. Entonces, ¿qué hago? Conecto este terminal, el 13, ¿sí? Y lo conecto, como les decía, a una de las fases, a la que ustedes quieran, ¿sí? Pero solamente una. Entonces, en mi caso la voy a conectar a L3 y observen cómo es ese tipo de conexión. No piensen que es que no quedó conectada, sino así es como indica la conexión o el nodo en este caso, aquí Automation Studio. Entonces, cuando queda en negro significa que aquí ya hay un nodo y observen cómo es que se bifurca acá o se quiebra acá la línea de conexión, ¿sí? Sigo conectando, entonces ahora va en serie mi contactor de bobina en serie, perdón, a S1 o a mi interruptor normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo complete el circuito, hasta que yo no cierre S1, no va a energizar la bobina del contactor, por lo tanto, este va a estar abierto hasta que yo cierre. Entonces, cuando cierre este, me energiza mi bobina y por lo tanto me activa el contactor. Bueno, entonces terminemos de conectar acá. Aquí conecté. Como les decía, aquí sencillamente ya es conectar. Esperen, corro aquí un poquito. Bueno, Pero ya no. otra vez. Bueno, entonces acá, es que aquí la verdad sin mouse es como cansón un poquito. Bueno, entonces voy a eliminar estos elementos que digamos que son los que no estábamos mirando en la simulación pasada. Pero observemos que aquí tenemos básicamente, aquí tenemos básicamente lo mismo. Entonces teníamos aquí la fuente trifásica, contactor KM1, motor, la bobina del contactor KM1 y S1. Aquí, ¿qué es lo único que tengo diferente? Entonces, tengo un S2 que está normalmente cerrado. Entonces, S1 lo voy a tomar sencillamente como, perdón, S1 va a ser ¿qué? El arranque y el S2 va a ser la parada de emergencia. ¿Por qué está normalmente cerrado? Porque hasta que yo no lo abra, pues no me va a desenergizar absolutamente todo. Si se dan cuenta que aquí lo importante también es tener en cuenta la jerarquía de los contactos. Entonces, lo que son, perdón, paradas de emergencia, ¿sí? Realmente son las que llevan la mayor jerarquía. En este caso acá es la que va a ir en la parte de arriba y a medida que voy descendiendo, pues son los interruptores o accionamientos de menor jerarquía. Entonces, el de menor jerarquía en este caso va a ser ¿qué? El S1, el arranque, y la parada de emergencia, que es el de mayor jerarquía, es decir, el que
prevalece sobre todos es, en este caso, S2, ¿sí? Entonces observemos que este S1 y este S2, desde el punto de vista de la lógica booleana, aquí ellos me están armando, ¿qué? Una función, ¿qué? ¿Qué tipo de función me están armando estos dos interruptores si yo lo veo desde el punto de vista de la lógica booleana, muchachos? ¿Hay alguien que me dé pistas? Eso es una sumadora. Una sumadora. Entonces, aquí tendría, bueno, como ustedes lo manejen, aquí con 0 y 1. Entonces, cada vez que este sea 0, todo va a ser absolutamente 0. Y a diferencia de lo que dijo Néstor, ahí está equivocado, esta es una multiplicación, es decir, es una función, ¿qué? Or o AND. Or. And. ¿Al fin qué? And. Or. Ay, Dios mío. Bueno, van a acordarse de eso. Aquí sencillamente vamos a tener en cuenta lo de la jerarquía. Ahora sí voy a proceder a simular. Entonces observemos que acá, este que va a ser mi para de emergencia, como está cerrado, ¿sí? Entonces, como está cerrado este interruptor, entonces observen que aquí la línea está verde. ¿Qué quiere decir? Que aquí la conexión de la fase, ¿sí? Pasa por el interruptor normalmente cerrado y llega hasta acá este que está normalmente abierto. Entonces, observemos qué pasa cuando yo activo S1. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Des en cuenta que activo y desactivo. Si se dan cuenta que yo cuando presiono S1, observen que KM1, es decir, la bobina del contactor KM1, ¿sí? Se pone en roja cuando efectivamente está, ¿qué? Energizada. Entonces, esta es la que me activa el contactor en mi circuito de fuerza. Y aquí podemos hacer lo mismo de aumentar o disminuir el torque. Entonces, observen que ahí, pues efectivamente va disminuyendo la velocidad. ¿Claro hasta ahí? Entonces observen, sencillamente hago lo mismo, activo y desactivo. Observen que ahí yo mantuve sostenido el pulsador, el interruptor, perdón, ¿sí? Suponiendo que lo puedo dejar ahí todo el tiempo. Y aquí, como les decía, mi parada de emergencia S2 es la que tiene mayor jerarquía en mi circuito de control, ¿sí? Entonces, hasta que yo no abra S2, o sea, mi parada de emergencia, ¿sí se dan cuenta? Que yo la dejé abierta. Entonces, a pesar de que yo tengo cerrado S1, es decir, el de arranque, observen que mi motor no funciona hasta que yo no desactive la parada de emergencia. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí yo simulé el caso ideal, pues ya saben, ¿esto qué es? Un interruptor, ¿sí? ¿Cuál sería el problema en este caso de que yo use un interruptor? En este caso es un pulsador como tal. Observen que la idea de un pulsador es que usted arranque, ¿cierto? Apenas presione el pulsador, ¿sí? Presione, miren lo que estoy haciendo, presiono, pero ¿qué pasa? O sea, medio alcanza a arrancar el motor y se apaga, ¿cierto? No está funcionando el motor. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces, aquí, si usted no tiene como tal un switch, ¿sí? Pero usted en la industria lo que se usa son pulsadores. ¿Por qué? Por la facilidad, por la parte práctica, es decir, que sea algo fácil de activar y desactivar. Lo mismo con la parada de emergencia. La parada de emergencia, por ejemplo, no puede ser tipo perilla, ¿sí? Sino tiene que ser que un botón que usted, pum, lo presiona y automáticamente se debe parar todo. Entonces, en lo que es el control de máquinas eléctricas se usa una estrategia que se llama el enclavamiento. Mucho ojo con esa palabra, el enclavamiento. Entonces aquí el circuito yo sencillamente voy a
devolverme a lo que tenía. Entonces, aquí lo que hice fue llamar esta bobina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este KM1, este es otro registro de memoria de mi contactor, ¿sí? Pero observen que este registro de memoria sencillamente me va a tener en cuenta, esperen acá un momento, ¿qué es lo que está pasando? Yo llamé, por ejemplo, aquí voy a hacerles el ejemplo, entonces, aquí ¿qué necesito? Voy acá, perdón, estaba aquí en control, ¿sí? Switches, ¿sí? Tenemos switches, sensores, recuerden que acá yo puedo tomar todos los elementos asociados a lo que yo necesite. Una bobina de contacto, entonces, por ejemplo, aquí necesito, como les decía, voy a arrastrar una. Esperen, ya ahorita volvemos a entrar a este. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que yo quiero? Sencillamente, esta se llama un contacto auxiliar. Este contacto auxiliar sencillamente lo que me tiene en cuenta es que si esta cambia, pero solamente es un interruptor de un polo, si se dan cuenta. Es decir, si esta se cierra, pues esta se cierra, el solo polo. Si se abre, se abre. Entonces, acá yo lo que hago sencillamente es, lo que hice fue llamar acá, observen el nombre. Esta se llama KN01, al igual como hicimos con la otra. Entonces, aquí yo creo un nuevo grupo, perdón. En el grupo 1, en este caso, acá yo selecciono sencillamente, perdón, aquí me equivoqué. Esta, esperen, la borramos, que esta no me sirve. Voy directamente al contactor, ¿sí? Y yo voy a decirle qué necesito. Necesito nuevamente qué tipo de elementos para que me simplifique el comportamiento de mi contactor con un interruptor normal, un interruptor convencional. Entonces, nuevamente, voy acá a todo lo relacionado a la sección de interruptores, ¿sí? Y busco un interruptor normalmente abierto. Esperen que acá se me desapareció. Contactor coils, no, mentira, relay. Ay, Dios mío, ahora se me perdió switches. Entonces, sencillamente, de igual manera puedo llamarlo así como un pulsador, como los que estábamos trabajando. Ay. Si alcanzan a observar cómo arrastré el nuevo interruptor y que se me activó automáticamente la ventana de parámetros. ¿Sí la alcanzan a ver, muchachos? Muchachos, No, señor. ¿no están viendo que se abrió una nueva ventana de parámetros? No. Ay, Dios mío. Esperen, a ver acá. Ahora sí. Esperen que se me bloqueó otra vez. Ay, Dios santo. Ya aquí está apareciendo la ventana. ¿Ya la ven? No, Esperen. señor. Ay, Dios mío. Esperen, tengan paciencia. Bueno, voy a seleccionarlo entonces nuevamente. Entonces, voy a potencia, contactores, ¿sí? Y selecciono aquí este. Este sencillamente, vuelvo y repito, ¿a qué lo quiero asociar? Entonces aquí yo, este contactor, lo quiero asociar a KM1, que es el contactor principal de mi circuito de fuerza. ¿Sí?
Entonces observen que acá automáticamente le cambió el nombre a KM1. Entonces lo voy a dejar acá solito, pero es exactamente el mismo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Como les decía, en el enclavamiento es este circuito, es decir, llamo a un contacto auxiliar, que en este caso se me llama KM1, ¿sí? Con el mismo nombre, que es un registro de memoria de este, que si se abre, este se abre, si este se cierra, este se cierra. Entonces van a observar ustedes qué hace el enclavamiento. Este lo dejo aquí y ahorita lo reemplazamos para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Entonces, arranco la simulación. Voy a presionar mi S1, ¿sí? Observen, ¿qué pasó? Yo lo presioné y lo solté, como pasa en la realidad. Presioné y o sea, lo cerré y lo abrí. ¿Qué pasó? ¿Siguió funcionando el motor o no? Y Sí, señor. Entonces, ustedes para mañana me van a consultar esto del enclavamiento. Ya les estoy mostrando cómo funciona el enclavamiento. ¿Qué quiere decir? Ese enclavamiento sencillamente, si yo uso un pulsador, lo que hago es que llamar al contacto auxiliar de mi contactor, ¿sí? Y observen que aquí lo pongo en como una función OR con este interruptor, si se dan cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo aquí puedo, es decir, cada vez que yo presione, si se están dando cuenta, yo abro y cierro, y este se mantiene cerrado porque ya enclavó, es decir, ya quedó energizado a través de este, ¿sí? Del contacto auxiliar de mi KM1 en este caso. Si se dan cuenta que aquí, como tienen el mismo nombre, a pesar de que no lo tengo conectado, si se dan cuenta que él se mantiene cerrado, este que yo les mostré cómo era que se sacaba. ¿Claro está ahí? Entonces, yo lo puedo mantener abriendo y cerrando hasta que no abra mi para de emergencia, ¿cierto? Entonces, hasta que no abra mi para de emergencia, si se dan cuenta que ahí automáticamente lo para. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. sí, Entonces, señor. ya cerré y abrí y automáticamente queda enclavado. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy vamos a dejar así. Mañana trabajamos lo que es doble enclavamiento, la inversión de giro y si nos alcanza el tiempo, pues miramos lo relacionado al arranque de delta y estrella. ¿Sí? Pero ¿cómo les pareció este en relación al K-décimo? Más fácil es. Este es mucho más amigable. Aquí lo borré, pero es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me hacía falta, lo que quería mostrarles de manera adicional, perdón, aquí ya antes de que se me vayan, entonces aquí en control vamos a ver todo lo relacionado a dispositivos de visualización. Entonces aquí digamos como para, de manera complementaria, pues esto también lo hacía, esto también lo hace ¿qué? El KDCIMU. Entonces lo único adicional que quiero hacer acá es conectar esto, lo que eran dispositivos de señalización, lámparas. Entonces para ver que efectivamente funcione. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? En teoría, una vez que yo a través de S1 cierre mi circuito de control, entonces KM1, es decir, la bobina del contactor 1, se me va a energizar. Si se dan cuenta que aquí esta bombilla se encendió. Entonces aquí también tenemos este tipo de elementos para efectivamente verificar que se activó o se desactivó. Estas bombillas, por ejemplo, yo le doy doble clic y aquí en la ventana de parámetros ustedes pueden seleccionar el color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la voy a dejar verde. Así que el verde a nivel industrial es el color que se le asocia a cuando usted activa algún elemento, ¿cierto? Mientras que el rojo es el de para. Entonces observen que aquí active, se enclavó el contacto auxiliar del contactor, de igual manera se encendió la iluminaria.
Bueno, claro, hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Sí, señor.